Les doy la bienvenida. En el análisis de hoy nos vamos a sumergir en una cuestión fundamental: cómo los medios digitales han trascendido su rol de meras herramientas para convertirse, de facto, en el ecosistema que habitamos. Una fuerza que está redefiniendo nuestra percepción de la realidad, nuestra propia identidad y, por supuesto, nuestro bienestar. Me gustaría que comenzáramos con esta cita porque creo que encapsula a la perfección el núcleo de nuestra reflexión. Nos habla del inmenso poder de los medios para construir, literalmente, nuestra realidad social. Lo que queda fuera del foco mediático, lo que no se visibiliza en este ecosistema, corre el serio riesgo de simplemente no existir para la conciencia colectiva. Aquí tenemos la hoja de ruta de nuestro recorrido. Como ven, la estructura sigue una especie de embudo. Comenzaremos con una perspectiva macro, a nivel social y estructural, para después ir descendiendo al plano individual, analizando los riesgos y los mecanismos psicológicos que operan. Finalmente, cerraremos con una reflexión de calado más filosófico sobre nuestra existencia en esta era digital. Empezamos, por tanto, por las grandes estructuras de poder. La revolución digital no se ha limitado a crear nuevos canales de comunicación. Lo que ha hecho ha sido reconfigurar por completo el equilibrio de fuerzas, dando lugar a un nuevo cuarto poder con unas características radicalmente distintas. Para comprender la magnitud de este cambio, es absolutamente imprescindible entender una figura clave del paradigma anterior: el gatekeeper, el guardabarrera. En el modelo tradicional, estas personas, estos grupos, eran los guardianes de la información. Su función era filtrar, seleccionar y jerarquizar los contenidos que finalmente llegaban a la opinión pública. Este esquema visualiza la fractura de una forma muy clara. Hemos pasado de un modelo vertical, centralizado y con muchos filtros a un ecosistema horizontal, distribuido y en esencia sin filtros institucionales. Por un lado, esto supone una democratización sin precedentes del acceso a la creación y difusión de contenidos. Pero por otro lado, la disolución de esos filtros tradicionales abre la puerta a nuevos y enormes desafíos, como son la desinformación o la sobrecarga informativa. Bien, pues de esa estructura social descendemos ahora al plano del individuo. En esta sección vamos a analizar cómo nuestra identidad, nuestra privacidad y nuestra reputación se ven profundamente interpeladas y sobre todo expuestas en el nuevo ecosistema digital. Lo verdaderamente importante aquí es entender que no hablamos de conceptos abstractos, se trata de riesgos muy concretos. El doxing, la vigilancia algorítmica, las estafas, que son cada vez más personalizadas y creíbles, son el resultado directo de la exposición masiva de nuestros datos. Y hay un caso especialmente sensible, que es el del sexting entre personas menores de edad, que puede acarrear consecuencias legales muy graves, incluso cuando ese intercambio de imágenes es inicialmente consentido. Y ahora vamos a poner el foco en la población más vulnerable ante estos cambios: la infancia y la adolescencia. Vamos a explorar un concepto muy potente, el de orfandad digital y sus profundas implicaciones para el desarrollo biopsicosocial. Aquí es fundamental que desmontemos de una vez por todas el mito del nativo digital. La fluidez en el manejo de un dispositivo no equivale en absoluto a la madurez crítica y ética necesaria para navegar en un entorno tan complejo. La orfandad digital se refiere precisamente a eso, a la ausencia de un acompañamiento adulto, a esa falta de mediación que deja a la persona menor de edad sola frente a un entorno que, no lo olvidemos, no ha sido diseñado para ella. Este dato es enormemente revelador. La exposición a las pantallas justo antes de dormir puede llegar a reducir la eficiencia del sueño hasta en un 30%, y las consecuencias van mucho más allá del simple cansancio. Esto afecta a procesos fisiológicos clave como la secreción de la hormona del crecimiento y a funciones cognitivas tan importantes como la consolidación de la memoria. Todo ello repercute, como es lógico, directamente en el rendimiento académico. Esta tabla nos ofrece una visión muy estructurada de cómo estos riesgos varían según la etapa del desarrollo. En los primeros 2 años, el impacto puede producirse a un nivel muy profundo en la propia arquitectura cerebral. Entre los 3 y los 5 años, afecta capacidades como la imaginación, y a partir de los 6 se manifiestan con más claridad problemas de sueño, aislamiento o sedentarismo. Cada etapa, por tanto, tiene sus propias vulnerabilidades. Demos un paso más para profundizar en la dimensión psicológica. ¿Qué mecanismos explican que los entornos digitales se conviertan con tanta frecuencia en escenarios de agresión y hostigamiento? Vamos a explorar algunos de los marcos teóricos que nos pueden ayudar a comprender este fenómeno. El concepto de desconexión moral, acuñado por el psicólogo Albert Bandura, es absolutamente clave aquí. Se refiere al conjunto de mecanismos cognitivos que nos permiten, en esencia, desactivar nuestros propios principios morales para poder llevar a cabo acciones dañinas sin sentir culpa ni reproche. Es un concepto fundamental para entender fenómenos como el ciberacoso. Y estos son algunos de esos mecanismos. La justificación moral, por ejemplo, que permite reinterpretar una agresión como un acto de justicia.
la deshumanización, que consiste en despojar a la víctima de sus cualidades humanas para que el daño infligido sea psicológicamente más tolerable. O la atribución de la culpa, que no es otra cosa que responsabilizar a la propia víctima de la agresión que ha sufrido. Son, en definitiva, sofisticadas estrategias cognitivas para neutralizar la autocrítica moral. Este es un aspecto crucial y a menudo poco visible. El proceso de victimización puede no terminar en la víctima. La rumiación, ese pensamiento circular y obsesivo sobre el daño sufrido, puede actuar como un potentísimo catalizador para la agresión. El dolor se transforma en ira, en deseo de reparación, y el anonimato que facilita la red puede hacer que la víctima se convierta en agresora, perpetuando así un peligroso ciclo de violencia. Bueno, pues una vez analizados los riesgos, es el momento de centrarnos en las estrategias, en las soluciones, en cómo podemos desarrollar una mayor autonomía digital. Esta sección aborda precisamente eso, cómo podemos construir una relación más consciente y saludable con la tecnología que nos rodea. Este dato, referido a la población joven en España, es muy elocuente. Un 81% experimenta nomofobia, es decir, un miedo irracional a quedarse sin su teléfono móvil. La cifra, desde luego, pone de manifiesto la urgencia de desarrollar estrategias eficaces para una desconexión digital que sea saludable. El académico Adam Alter nos propone 4 indicadores clave para poder diferenciar entre lo que sería un uso intensivo y lo que ya es un uso problemático o dependiente de la tecnología. La pregunta que debemos hacernos es, ¿en qué punto una afición se transforma en una adicción? Una estrategia muy práctica es la conocida como dieta digital. Como en cualquier dieta, el primer paso es la toma de conciencia. El segundo, establecer un plan de acción con medidas concretas, como puede ser eliminar aplicaciones no esenciales o, algo muy efectivo, desactivar las notificaciones. Y el tercer paso, el seguimiento, es absolutamente fundamental para consolidar esos nuevos hábitos y evitar recaídas. Y llegamos así a la última parte de nuestro análisis, que es una reflexión de un carácter más filosófico. Vamos a explorar la aguda crítica que el filósofo Byung-Chul Han realiza a nuestra sociedad digital a través de su concepto de las no cosas. Para Byung-Chul Han, existe una distinción fundamental entre las cosas y las no cosas. Las cosas son los objetos materiales del mundo. Tienen una presencia física, ofrecen resistencia, tienen una historia, nos sirven como anclaje para la memoria. Las no cosas, en cambio, son estos flujos de información digital, inmateriales, efímeros, que se deslizan por nuestra conciencia sin llegar a arraigar, sin generar un verdadero vínculo. Esta distinción es absolutamente central en su pensamiento, porque nos lleva a cuestionar nuestra idea de libertad. Según Han, la libertad que a menudo experimentamos en el entorno digital es, en gran medida, una ilusión. No es una libertad de acción real, que implica la capacidad de crear algo nuevo, de trascender lo dado. Es, más bien, una libertad de elección, que se limita a seleccionar entre un repertorio de opciones predefinido por el sistema. Nos convertimos así en lo que él llama infómatas, seres cuya conducta está guiada y condicionada por los algoritmos. Y cerramos nuestro análisis con esta pregunta, que es una pregunta abierta y creo que profundamente necesaria. En un mundo digital que tiende a eliminar la fricción, la resistencia, la espera, ¿cómo podemos recuperar el contacto con la materialidad, con la densidad y con la complejidad de lo real? La respuesta muy probablemente no esté en ninguna aplicación, sino más bien en nuestra capacidad para cultivar el silencio, la contemplación y, sobre todo, el encuentro genuino con las demás personas. Muchas gracias por la atención.